Gracias y buenas tardes. Saludos desde la tarde en Nueva York. Pues esta semana Venezuela anunció la suspensión del diálogo con los Estados Unidos para regularizar las deterioradas relaciones entre ambas naciones. Al menos así lo anunció el canciller del país sudamericano, Elías Agua. Pero, ¿qué pudo haber provocado esta decisión? Para que nos discuta esta noticia, me acompaña en este momento el profesor Mario Núñez Mariel, él es director del Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad Rutgers. Me acompaña también Robert Valencia, analista del portal de noticias y análisis Global Voices Online y World Policies Institute. A ambos, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde, fin de semana. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias. Profesor, ¿le sorprendió este anuncio? Pues a mí más bien me parece que está dentro de la dinámica de la campaña electoral, es una posición electoral. Maduro está recogiendo la vieja tradición chavista de crear verdadera enemistad con los Estados Unidos en función de su propio prestigio interno. Yo creo que es un mecanismo justamente para imponer su presencia como el mando que realmente hereda y sucede a Chávez, pero al mismo tiempo está recreando una nueva dinámica de confrontación, en parte al servicio de los cubanos, y los cubanos aquí tienen mucho que ver también. Entonces yo creo que está dentro de la lógica de un proceso electoral de confrontación, donde el maniqueísmo, el blanco y el negro, es un poco la dinámica que requiere Maduro para imponerse como el líder, el sucesor de Chávez. Ahora, señor Valencia, ¿de qué depende una buena relación entre Venezuela y los Estados Unidos? Bueno, va a ser un poco complicado en el sentido de que ya hay relaciones que no se han restablecido desde el 2010. Yo creo que Estados Unidos debe de seguir buscando el acercamiento, aunque, como lo acaba de mencionar el señor Núñez, va a ser muy complicado porque Maduro y los chavistas van a requerir de esa función mesiánica que tenía Hugo Chávez en ese entonces, donde como todo héroe se necesitaba un villano, y Estados Unidos es el villano perfecto, ¿no? El imperialismo que quiere lacerar y quiere mancillar a la revolución bolivariana. Yo creo que en esos momentos es un poquito difícil saber cómo se van a restablecer las relaciones debido a que ambos países decidieron romper relaciones diplomáticas en adición a la expulsión de diplomáticos estadounidenses de Caracas momentos previos al fallecimiento de Chávez. O sea que no tendría una respuesta clara, va a ser muy difícil. Pero si Hugo Chávez estuviese vivo, o sea, ¿hubiesen también tomado esta decisión? Por supuesto, es decir, es volviendo a la función mesiánica y redentora de Chávez, ¿no? De buscar un enemigo se le presente un plante, como se dice, ¿no? A la revolución bolivariana. A pesar de los acercamientos que ha tenido Roberta Jacobson, que es la secretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, lamentablemente Venezuela ha interpuesto un muro, una distancia, un obstáculo, por más de que Estados Unidos ha querido buscar ese acercamiento con Venezuela. Y es parte precisamente de esa táctica política que siempre ha ejercido el gobierno de Chávez. Profesor, ¿pero qué impacto podría tener esta decisión? Bueno, de alguna manera sí enrarece las relaciones internacionales a nivel hemisférico. Tomemos en cuenta de que Maduro no está solo. No solamente tiene la alianza explícita abierta con Cuba, sino que también tiene Ecuador, Nicaragua, Bolivia, en parte Argentina, cierta connivencia con Brasil. Es decir, al final de cuentas Venezuela es un actor muy importante en el continente. Entonces, ciertamente que tiene un impacto, ¿no? Este tipo de situaciones no es correcto banalizarlas. Son situaciones de complejidad que hay que analizar en términos de lo que representa en función de la integración hemisférica, que eso yo creo que donde yo insistiría. Este sector radicalizado de una izquierda, en este caso llamada bolivariana, pero una izquierda radical, que pretende establecer una situación continental donde el principio sea la exclusión de Estados Unidos y Canadá, a mí me parece francamente aberrante. Yo creo que es un sinsentido no solamente geopolítico, sino práctico. Si vemos, por ejemplo, esta especie de suspensión de las relaciones, se presta a todo tipo de retórica, pero al final de cuentas, Venezuela sigue vendiéndole el petróleo a los Estados Unidos. ¿Pero a quién le podría afectar más este rompimiento de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, yo creo que no le afecta realmente a ninguno de los dos, porque ya llevan así cerca de 10 años. O sea, no es tampoco tan dramático. Lo que sí es importante reflexionar en ello es
que sí dificulta todavía más un mejor entendimiento de América Latina con los Estados Unidos. Y ahí yo creo que estaríamos tocando el fondo. Yo creo que Chávez, Evo Morales, Correa, en fin, los Ortega en Nicaragua, son verdaderos impedimentos para un acercamiento digno con los Estados Unidos que nos permita negociar incluso cosas que a ellos les interesan, como es el bloqueo de Cuba. Yo creo que es el momento, por ejemplo, de acabar con ese bloqueo que es anacrónico, que es estúpido, que no tiene ningún significado. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si estamos jugando la carta de insultar, vejar, provocar a los Estados Unidos? Al final de cuentas, a América Latina siempre le ha importado un carajo, ¿no? Un poco, para decirlo en términos coloquiales. Es decir, y lo que yo creo en esta posición de radicalidad es que nos aleja todavía más de la opción de un entendimiento negociado con Estados Unidos para una mejor suerte del continente. Ahora, señor Valencia, pero ¿no es que podría ocurrir lo mismo que pasó con Cuba entre Venezuela y Estados Unidos? O sea, quizás Estados Unidos imponerle un embargo a Venezuela. Bueno, la cuestión del embargo, yo creo que para muchos no es un secreto. El embargo es una cosa que es irrisoria en el contexto latinoamericano. El embargo lo que ha hecho es precisamente resaltar esa enemistad entre Cuba y Estados Unidos, haciendo de los Castros una figura redentora en algunas regiones del mundo, viéndose como una sociedad lapidada por los vestigios del embargo. No me parece que se llegue a ese extremo, en realidad. Es decir, yo creo que todavía falta mucho por ver cómo se lleve el proceso que debería ser un proceso democrático. Hay que esperar cómo se lleven a cabo las elecciones en abril, si se llevan de una forma ordenada, de una forma normal. Un embargo yo creo que no funcionaría, y como ya se ha mencionado antes, a pesar del distanciamiento que ha habido entre Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Venezuela. Hay que destacar, por ejemplo, la existencia de Citgo, una de las compañías de gasolina más grandes de Estados Unidos, que hacen parte es una propiedad de Petróleos de Venezuela. Y además de eso, bueno, la comunidad venezolana, que además de la fuga de capital y de capital humano, ha llegado a Estados Unidos y han tratado de establecer esos lazos comerciales entre ambos países. Es decir, las relaciones van a continuar normales hasta el momento. No sabemos qué llega a acontecer a partir de abril, si los chavistas continúan o de pronto exista un resurgimiento de la oposición, si toman el poder. Es algo que todavía no se sabe en estos momentos, pero el embargo no me parece que sea un hecho viable en este aspecto, ¿no? ¿Pero qué piensa usted ocurrirá el día de las elecciones en Venezuela? Bueno, el día de las elecciones va a ser es algo muy difícil, y yo creo que algunos analistas ya lo han mencionado, en el sentido de que la situación va a estar bastante delicada. El chavismo no se va a acabar, el chavismo va a continuar por muchos años. La cuestión de la infraestructura en Venezuela, que sigue siendo deteriorada, va a tomar muchos años en reconstruirse. Va a ser una batalla muy difícil, a pesar de que los Capriles y la oposición, y además en parte Maduro y su comitiva chavista, pues están en un careo, ¿no? Queda mucho por ver. Esperemos que se restablezca el orden y la democracia, aunque bueno, yo soy un poquito optimista, no sé si eso llegue a ocurrir a partir del próximo mes. Ahora, profesor, usted ya mencionó a Cuba, pero ¿qué pudo haber deteriorado las relaciones entre Caracas y Washington? ¿Piensa usted que quizás fueron las políticas de Chávez, o quizás el apoyo de Hugo Chávez a La Habana y quizás el grifo petrolero, ¿no? Bueno, al final de cuentas, si tú revisas toda la dinámica internacional de Chávez, fue una dinámica de provocación sistemática, y no solamente contra los Estados Unidos, sino contra todas las democracias occidentales. Ese acercamiento a Irán, acercamiento a todos aquellos que representaban una enemistad con los Estados Unidos como principio de política exterior. Esa, aparte de ser una locura, a mi juicio, es un poco el derrotero que él escogió para justamente demarcar un distanciamiento con los Estados Unidos que le permitiera una connivencia y complicidad con Cuba llevada a niveles absolutamente de locura. A mí que no me digan que un jefe de Estado y de gobierno como lo era Chávez, irse a curar a Cuba, a mí parece tentatorio todo lo que representaría la seguridad nacional de Venezuela. Sin embargo, bueno, es cosa de los venezolanos, ellos arreglan sus cosas como ellos quieran, pero no
no quita que sí observamos un reacomodo de fuerzas en el continente, donde ciertos sectores de la radicalidad internacional, la radicalidad diplomática, por llamarlo de alguna manera en el caso de Cuba, están teniendo un papel preponderante que no tenían en tiempos anteriores al chavismo. O sea, sí hay una modificación en la relación de fuerzas en el continente, y hay que tomarla en cuenta para el análisis y para la reflexión de qué es lo que puede suceder en caso de que Maduro, que es lo que yo creo por la diferencia enorme que hay en las encuestas, quede en el poder. Sin embargo, yo creo que Maduro, y todo el mundo lo dice, es un hombre más pragmático de lo que parece. Yo creo que él tiene una actitud frente al poder muy primitiva, pero al mismo tiempo muy realista. Es decir, primero va a tomar el poder y a consolidarlo como cosa personal, y yo creo que poco a poco después se va a ir distanciando incluso de Chávez. ¿Pero piensa usted que entonces Nicolás Maduro llegará a la presidencia o la presidencia oficial? Porque de por sí ya está ocupando la presidencia interina. Bueno, pues aquí, mira, los analistas, sobre todo los analistas viejos como yo, no creemos en las bolas de cristal. Es decir, el juego de adivinar quién diablos va a ganar una elección, a mí en lo personal me irrita un poco porque no puedes hacerlo, no sabes cómo va a reaccionar la gente al momento de votar. Sin embargo, hay una diferencia de 11, 12, 14 puntos en las diferentes encuestas entre el chavismo y Capriles. Yo creo que eso nos dice que es mucho más probable que gane Maduro a que gane Capriles, pero de todas suertes, con Maduro o sin Maduro, ahora sí que parece canción popular, con Maduro o sin Maduro, las fuerzas fundamentales del continente siguen su curso. Por ejemplo, el debilitamiento de los Estados Unidos, eso es muy importante. Es decir, los Estados Unidos ya no son el viejo imperio de Foster Dulles, y entonces seguir tratando a los Estados Unidos como si fuera el viejo imperio es otra aberración. Es decir, yo creo que Maduro tendrá la necesidad de recrear una nueva circunstancia de acercamiento con los Estados Unidos en el momento en el que sea presidente, que creo que es lo más probable. Señor Valencia, pero ¿cuál de los dos le conviene más a los venezolanos? ¿Maduro o Capriles? Pues esa pregunta es bastante complicada. Yo creo que el venezolano tiene que hacer un examen exhaustivo de la situación de Venezuela. Como lo acaba de mencionar el analista, con o sin Maduro, Venezuela está sumida en una grave crisis fiscal. Se tiene que restablecer el orden económico, sea quien sea el candidato que gane las elecciones, sea Capriles o sea Maduro. Venezuela en esos momentos a nivel internacional ¿cómo se dice? Su balance, se me acaba de olvidar la palabra y les pido disculpas. Moody's, por ejemplo, que es la organización que organiza toda esta cuestión de los asuntos crediticios, le dio a Venezuela una calificación muy baja. Sus bonos en el exterior están un poco críticos, precisamente por parte de la indisciplina fiscal que ha existido en Venezuela. Yo creo que el venezolano tiene que hacer una examinación, tiene que hacer un examen exhaustivo de quién está dispuesto a enfrentar los desafíos que tiene Venezuela actualmente, económicamente y social. Y bueno, pero ¿piensa usted que quizás si Maduro continúa allá en la presidencia, esto podría quizás afectar también las relaciones no solamente de Venezuela con Estados Unidos, sino de Venezuela con otras naciones de América Latina? Yo creo que va a haber un cambio de dinamismo totalmente, porque Maduro no representa esa figura carismática que ha representado Chávez. Yo considero que las relaciones se van a mantener. Venezuela va a seguir en Mercosur, va a seguir abriendo nuevos caminos con otros países latinoamericanos, pero yo creo que no va a tener esa misma influencia tal vez. No sabemos si Venezuela vaya a seguir aportando con petrodólares la cuestión de Petrocaribe. Puede que sí, si se mantiene Maduro en el poder. Las relaciones de Venezuela con otros países van a seguir normales. No se sabe si va a mejorar con Estados Unidos, quien es el país opositor a ojos precisamente de los chavistas. Bueno, profesor y señor Valencia, gracias por acompañarnos acá en la tarde en Nueva York, por supuesto en NTN 24. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, pues así concluimos la tarde en Nueva York. Nosotros los invitamos a que sigan en sintonía con la tarde fin de semana. Eni, muchísimas gracias. Es momento de hacer una primera pausa aquí en la tarde de fin de semana. Cuando regresemos, Irak conmemoró el 10º aniversario de la invasión de Estados Unidos en medio de ataques. La situación sigue igual, empeoró en instantes. El análisis, 5 de la tarde, 56 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Ya volvemos.